¿Y de qué conversaremos hoy, amigos? Para dar un pequeño outline, eh, vamos a conversar sobre qué podemos entender por concurrencia, qué problema encontramos cuando intentamos aplicar un estilo de programación concurrente. Vamos a ver qué elementos nos provee nuestro lenguaje favorito para aplicar ese estilo de programación. Y vamos a hacer algunas pruebitas, vamos a hacer un pequeño hacking en código para ver cómo poder aplicarlo. El mundo es concurrente, ¿cierto? Mientras nosotros estamos aquí hablando, hay gente que está amándose, que está engañándose, que está conversando, que está muriendo, están haciendo de todo. Pasan cosas mientras nosotros estamos acá, ¿cierto? Y concurrencia es una palabra interesante porque distintas personas lo entienden de distintas formas. Cuando he preguntado, oye, ¿qué tú entiendes por concurrencia? Me han dicho, oh, es algo asíncrono. No, concurrencia es algo paralelo. No, para mí concurrencia es algo que está en su propio contexto. Son como las respuestas que he obtenido cuando pregunto. Incluso para algunas personas, esas palabras significan lo mismo y otros hacen pequeñas distinciones entre ellas. Así que igual puede ser conveniente establecer una pequeña definición práctica que quizás no sea la mejor, pero que sea como un punto intermedio de donde empezar a construir. Y con el tiempo he llegado a esta. Concurrente se refiere a un proceso que ocurre simultáneamente con otros procesos. Y eso implica que todos esos procesos están progresando al mismo tiempo. Ojo, progresando no quiere decir ejecutándose al mismo tiempo. Perfectamente uno puede estar esperando algo mientras el otro está ejecutando, pero de alguna manera todos están avanzando en su objetivo. Eso considero una definición básica de concurrencia como a partir de la cual empezar a conversar. Por su parte, paralelismo. En el fondo, paralelismo es dividir problemas en problemas de menor tamaño para que sean resueltos al mismo tiempo. Si lo aplicamos esto a la ciencia computacional, es hacer uso de dos o más procesadores para dividirse las tareas, básicamente. Entonces podríamos entender quizás que paralelismo se refiere más a cómo se ejecuta un proceso concurrente. Quizás concurrencia está más enfocado en el lado del diseño, de cómo hacemos las cosas y cómo las pensamos. Y el paralelismo va más por el lado de cómo se ejecuta eso que diseñamos sobre la máquina. Ahora bien, ¿cómo podemos medir cuánta ganancia, qué es lo que vamos a ganar en base a pensar la solución de los problemas de forma concurrente y tratar de resolverlos de forma paralela? Pensemos un ejemplo ya. Soy una empresa constructora. Tengo que construir un montón de casas y tengo un albañil. El albañil solo se demora 4 meses en construir la casa. Para agilizarlo, contratamos a otro albañil y con dos de ellos la casa demora 2 meses. Tenemos hartos proyectos, contratemos más albañiles, 4 albañiles y la casa se demora 1 mes en construirse. Y aquí, no, tengo la idea genial, voy a tener 8 albañiles y la casa se va a demorar 2 semanas en construirse. Contratamos a los 8 albañiles y la casa se demora 28 días en construirse. Oye, pero ¿cómo si con 4 se demora 1 mes y con 8 albañiles se demoró 2 días menos? ¿Qué pasó? Es que quizás eh, la ganancia que yo puedo obtener en la optimización de la solución de un problema no solo tiene que ver con los recursos que le meto al problema. Quizás hay un límite. Y de hecho, un cientista computacional lo expresó, lo dijo así: la ganancia total de rendimiento obtenida por optimizar una parte del sistema está limitada por la fracción de tiempo que esa parte del sistema es realmente usada. Jim Andal. Les dejo el paper.
por si gustan investigar más. Esto lo podemos parafrasear diciendo, no podemos construir el segundo piso de la casa si no le terminamos primero el primer piso. Y no podemos construir el techo si no hemos terminado el primer y el segundo piso. Y no podemos pintar la casa si las paredes no se han levantado. Y si no hemos terminado la obra gruesa. Es como lógico, ¿cierto? Pero ahí entra otro juego, otra cosa. Porque si tengo 8 albañiles y sé que con 4 voy a tener la casa en un mes, entonces los divido en dos equipos y construyo dos casas en un mes. Y entonces eso lo podemos entender como quizás que el tamaño del problema cambia cuando tenemos acceso a más recursos. Ya no se trata solo de escalar verticalmente metiendo más recursos para resolver un problema. Quizás yo pueda resolver dos problemas al mismo tiempo con la misma cantidad de recursos. Y eso es una idea que expresó otro cientista computacional en respuesta a lo que dijo Andal, John Gustafson. Les dejo el paper también si alguno quiere investigar con más detenimiento. Llevemos esto a ciencia computacional. ¿Puedo escalar solo cuando tengo más recursos? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo solo un procesador? Estoy trabajando en un computador que tiene solo un procesador. La mayoría de los procesos, cuando están en memoria, ocupan solamente una pequeña parte del tiempo de vida en el procesador. Por ejemplo, el Excel se queda mucho rato esperando a que el usuario ingrese un texto en una celda, ¿cierto? El Word lo mismo, entonces esos tiempos de espera se pueden usar en otras tareas. En el caso del Word, por ejemplo, podría estar revisando la ortografía mientras espera que el usuario ingrese un texto. Entonces eso nos lleva a la conclusión de que ya desde la etapa del diseño tenemos que tener quizá una consideración sobre los recursos donde se va a ejecutar nuestra aplicación y una consideración sobre cómo puedo hacer para resolver más de un problema en los tiempos muertos. En un pequeño resumen de lo que he conversado hasta el momento, podríamos decir que, como conclusión, que programar concurrentemente nos permite construir un software más receptivo. Un programa concurrente nos puede proporcionar la mayor velocidad, como se ejecuta en varios procesadores, por razones obvias. Puedo hacer más, tengo más recursos. Puedo aumentar el rendimiento, incluso cuando solo tengo un procesador, porque la programación concurrente hace uso efectivo de los tiempos de espera. Y da harto para pensar, ¿cierto? Y da harto para pensar porque no estamos preparados para pensar concurrentemente. Uno muchas veces se centra en el problema que tiene al frente y no piensa en las demás situaciones que enfrenta en la vida. Estamos como programados para eso. Muy pocas personas tienen esa capacidad de tener todo en la mente en todo momento. Es una de las cosas que hace difícil la concurrencia. Pero en temas puntuales, ¿con qué problemas nos encontramos en concurrencia? Pasemos a conversar. Race condition. Y perdónenme que lo diga en inglés, pero en español suena como feo, ¿cierto? Una race condition ocurre cuando dos o más tareas tienen que ejecutarse en cierto orden, pero no hemos tomado ninguna medida para garantizar ese orden. Y ahora nos ensuciamos las manos y vamos a hacer un pequeño código. Voy a compartir pantalla en el playground de Go para que podamos ver a qué me refiero con race condition. Cleans, escrito. ¿Ustedes me confirman si se ve? Ahí se está viendo, Andrés. Voy a darle un poquito para que se vea bien. Se ve bien, todo bien, ¿cierto? Bárbaro, bárbaro. Qué bonita esta herramienta del playground de Go, ¿eh? Voy a declarar una variable, un entero. Voy a inicializar una coroutine y dentro de esa coroutine voy a modificar
la variable entera que declaré. Fuera de ella, ya en la función main, si esa variable es cero, voy a imprimir el valor es data. ¿Cuál va a ser la salida de esta aplicación? ¿Se animan a apostar? O sea, if data es igual a cero, o sea, va a salir para imprimir por pantalla el valor de data es igual a cero, en teoría, sin contar la go rutina, Ajá, porque estás declarando una variable, o sea, la inicializas y su cero value es cero, porque es un ínter. interesante, interesante, pero si bien usted en la práctica puede estar en lo cierto, no hay forma de garantizar eso, porque no hemos tomado ninguna medida para decir cuál rutina se va a ejecutar primero. La especificación de Go dice que la Go rutina, una vez que se registra, puede ejecutarse en algún momento del futuro, pero no hay ninguna garantía de cuándo se va a ejecutar. Entonces, tal como dice usted, si ejecutamos, tengo algún error aquí. ¿Qué me faltó? Me faltó el cierre de comillas. Si ejecutamos esto, ¿qué me faltó? El FBT. Nadie me avisó. ¿Qué les pasa, señores? Perdón, perdón. Voy a dar forma primero para que me haga el gobet. Esta vez, ahora sí. ¿Y qué pasó? Tiene usted razón. Y perfectamente esto podría ejecutarse así 150 millones de veces. Pero en la vez 150 millones uno, perfectamente podría pasar otra cosa. Porque no existe una garantía. El runtime de Go no nos garantiza qué es lo que va a pasar aquí. ¿Qué es lo que está pasando acá? Estamos haciendo lo siguiente. En incrementar el valor de data y en if data igual a cero, estamos intentando acceder a la variante data, a la variable data. Pero como les digo, no hay garantía de en qué orden esto podría pasar. Y puede pasar lo siguiente. Uno, no se imprime nada. Data más se ejecuta antes del if. Por lo tanto, no entra y termina. Dos, se imprime el cero, como lo desea usted. En ese caso, esto se ejecuta antes que esto. Y en último lugar, eh, se imprime el uno. Por ejemplo, se ejecuta esto, después esto y finalmente esto. No hay nada que lo garantice. Por lo tanto, 10 millones de veces puede salir el valor de data es cero, pero en el 10 millonésima vez uno va a pasar cualquier otra cosa. Y, y que los programas no sean determinísticos es peligroso, ¿cierto? Hay un problema ahí. Vamos a ejecutar este programita aquí en el Visual Code. ¿Se ve el Visual Code, cierto? Sí, se ve bien, Andrés. Sí. Pero aquí lo vamos a ejecutar con una herramienta especial de Go, que es el testeador de carreras. Go run-race, main.go, si no me equivoco, no. ¿Y qué me pasa aquí? Ah, parece que estoy en otro. Sí, no está aquí. Entonces lo voy a grabar aquí. A ver, as, concur, guarda. Ahora sí. Y el- esta herramienta de Go nos dice que hay una data race, donde en la rutina registrada como número 7 es la línea 11 aquí y en la línea 14 acá, precisamente en los puntos que acceden al valor de la variable, en los puntos donde accedemos a la memoria compartida. ¿Se fijan? Interesante, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué qué podemos extrapolar? Bueno, lo que ya más o menos todos sabemos. Go es la construcción del lenguaje que nos permite declarar una corrutina, bla, bla, bla. Y la corrutina se ejecuta de manera síncrona en su propio hilo, bla, bla, bla. Pero esto que estamos hablando, las condiciones de carrera, son muy importantes y peligrosas y es un tema que no se conversa mucho. Nuestro programa puede estar funcionando bien por años y 10 años después, cuando ya nosotros estemos muertos, estemos trabajando en otro lado, va a fallar y nadie va a saber por qué. ¿Por qué?
porque quien escribió el programa no se preocupó de las race conditions. Lo que es peor, se van a encontrar con mucho código de Go que intenta resolver esto de la siguiente manera. Mira, esto lo he visto, ¿eh? No es invención, lo he visto. Hoy, si la gorrutina, si puede pasar cualquier cosa, entonces después que se registre la gorrutina, congelemos eh, el programa para garantizar que la gorrutina se ejecute primero. Somos genios. Increíble, ¿no? Ejecutémosla pues, y veamos qué pasa. Sin el testeo de Rails. La verdad es que sigue ocurriendo lo mismo. Y más encima introducimos una ineficiencia. Nuestro programa ahora se demora un segundo más. Y si ejecutamos probando por race condition, sigue existiendo la data race. Así que ojo con eso. Vaya, problemas con race condition pueden mostrarse años después de que el código ha sido puesto en producción. Y precisamente porque con race condition nuestro código ya no es determinista, no podemos garantizar qué es lo que va a pasar. Tarde o temprano el programa va a tener una consecuencia inesperada, amigos. Y como programadores eso no nos sirve a nosotros. Ya, es un tema, las race condition. Otro tema que hay que tener en cuenta con la programación concurrente. Atomicidad. ¿Qué es la famosa atomicidad? Algo lo consideramos atómico cuando el contexto de lo que estamos haciendo es indivisible o ininterrumpible. ¿Qué importa eso? Dirán ustedes. Bueno, perdón, voy a hacer un pequeño alto y voy a compartir este playground para que lo tengan. Voy a ir compartiendo los playground de code para que los vayan teniendo y Dale, puedan ir gracias jugando con Andrés. ellos también. ¿Vale? Entonces, atomicidad. ¿Qué importa que algo sea indivisible o que sea ininterrumpible? En la frase donde definimos atomicidad, lo importante es la palabra contexto. Algo puede ser atómico en un contexto, pero no en otro. Una operación que sea atómica en el contexto de nuestro programa puede no ser atómica en el contexto del sistema operativo. Y algo que sea atómico en el contexto del sistema operativo puede no ser atómico en nuestro programa. La atomicidad de una operación depende del alcance en el que se ejecuta. Pensemos en lo siguiente, mira, ¿qué operación más sencilla que hay? Voy a aclarar y solo para que no me moleste, pero la instrucción que quiero referenciar es esta. ¿Qué cosa más atómica, no? O sea, ¿qué más indivisible que aumentar el valor de uno? Pero si lo pensamos, aquí estamos haciendo tres operaciones. El runtime primero obtiene el valor de i, después lo incrementa y por último almacena el valor incrementado de vuelta en la variable i. Hacemos tres operaciones. Increíble, ¿no? Entonces no es tan atómico como lo habíamos pensado. ¿Qué les parece eso? No sé si lo habían considerado en alguna ocasión. No, nunca lo pensé así y tiene todo el sentido del mundo ahora. Sí, porque cosas que para nosotros son atómicas no tienen para qué serlo para el compilador, para el sistema operativo, para el runtime, etc. Si lo pensamos, obtener el valor de i, incrementarlo y almacenarlo de vuelta ahí, cada una de esas operaciones quizás sí sea atómica, pero su combinación puede no serla. O sea, es que combinar operaciones atómicas no siempre resulta en una operación atómica más grande. Si eso no es atómica, va a depender del contexto donde se ejecuta finalmente. Si tu contexto es un programa que no tiene procesos concurrentes, entonces este código es atómico dentro de ese contexto. Pero si tu programa es una rutina que no expone ahí a otras rutinas, entonces también es atómico dentro del contexto de esa rutina. Pero si exponemos ahí a varias rutinas, entonces ya no es una operación atómica, porque el contexto ya es más grande que el alcance. Contexto es una palabra tan importante que incluso el ciudadano de primera clase en Go hay un tipo de dato llamado contexto. Bueno,
hemos conversado sobre race condition, sobre atomicidad. El tercer invitado a esta cena es la sincronización y el acceso a memoria. Aparte de la race condition, podemos tener una situación que se llama data race, donde más de una coroutine tiene acceso a una posición de memoria que está compartida, que está expuesta a varias corutinas. Es muy parecido el concepto a la red condition, pero hay unas pequeñas diferencias. Escribamos un poquito de código y va a ser eso no sirve. Voy a gatillar una corotina, voy a aumentar el valor de ahí y vamos a imprimir ahí. Entonces estamos haciendo una escritura y una lectura concurrentes. No tenemos garantía de cuál se va a ejecutar primero. Muy parecido al código de ejemplo de la race condition. Si lo ejecutamos, claro, se imprimió antes de que se pudiera aumentar. Si esto lo ejecutamos en el Visual Code para poder ejecutar el test por la race, wow, tremenda data race. ¿Cómo podemos resolver esto? La opción más sencilla es aplicando una técnica que se llama exclusión mutua. La exclusión mutua consiste en que cuando un ámbito tenga acceso a un recurso compartido, bloquee el acceso a las demás corutinas, a los demás ámbitos. La forma en que Go te permite hacer eso es a través del mutex, el viejo y querido mutex. ¿Qué tengo mal aquí? La L mayúscula. Dale, sí. Entonces, primero vamos a ejecutarlo para ver si hay alguna cosa extraña. El programa funciona. Y lo vamos a ejecutar con el flag raise y ya no tenemos una data race. ¿Por qué? Porque hemos aplicado la técnica de exclusión mutua y eso es lo que significa mutex, mutual exclusion. Simplemente bloqueamos un recurso mientras accedemos a ello en un ámbito para que los demás ámbitos no puedan acceder a él. Tan simple como eso. Vamos a hablar más adelante de mutex. Por ahora solo quería introducir el tema de sincronizar el acceso a memoria y de la data race. Una consulta, Andrés. Ahí Sí, lo que hace el Mutex es básicamente bloquear esa rutina. exactamente, Ok, bloquear el recurso que estamos accediendo. perfecto. En este Gracias. caso, como tenemos solamente ahí, estamos bloqueando solo ahí. Pero si hubiera más código aquí, nosotros podemos bloquear el código que nos interesa, rodeándolo con las instrucciones lock y unlock. Bien, ¿Eh? perfecto. Gracias. Bueno, hemos hablado de race condition, de atomicidad, de sincronizar el acceso a memoria, y ahora viene el temible deadlock. El deadlock es cuando los procesos concurrentes están esperándose uno a otro y no saben cuál debe continuar. Hagamos código, pues, simulemos un deadlock. Esto sería algo así como... ya. Vamos a conversar después sobre canales, pero para simularlo voy a crear aquí un canal. No se preocupen, de ahí conversaremos sobre canales. Entiendo que te quedó mal un signo en la línea 9. ¡Oh! Claro que sí. Ese ojo, amigo mío. Un astro.
Get, check. Creo que ahí no tengo ninguna falla ofensiva. ¿Y tú tienes? Wow. El famoso deadlock. Todas las rutinas están dormidas. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál rutina dirán ustedes para empezar? Por ejemplo, Mine se ejecuta en su propia rutina. Hay por lo menos una rutina ejecutándose. Y el canal está bloqueado esperando que llegue la información y por lo tanto no puede proceder el flujo. Se bloquea la ejecución hasta que alguien, eventualmente otra rutina, recibe el valor. Por eso ahora nunca está llegando porque esto está bloqueando la ejecución tal como nos está avisando aquí nuestro amigo el Lincoln. Se te está escuchando mal, Andrés, ¿eh? Perdón que la Sí, interrupción. sí, sí. Ah, El ¿y micro ahora? es... Sí, tu micro creo que está fallando. ¿Y ahora? Ahí está perfecto. Súper. Más claro que el agua. ¿Sí? Oh, había caído el micrófono. Bueno, decía que debido a que un canal se bloquea hasta que envía o recibe la información, la corrutina se queda esperando y finalmente el runtime la mata, indicando que todas las corrutinas están dormidas, están esperando que la otra envíe la información, produciéndose el deadlock. Y tal como nos informa con el resultado, está ocurriendo ahí. Hemos producido un deadlock. Hay una serie de técnicas que podemos usar para detectar, prevenir y corregir deadlocks. La más conocida es la que conversamos hace unos minutos atrás, la exclusión mutua. Un proceso concurrente tiene la exclusiva de los recursos en cada momento. Otra técnica que podemos usar es esperar según una condición. Un proceso concurrente tiene que mantener un recurso y esperar por un recurso adicional. Podríamos aplicar algo que se llama espera circular. Un proceso concurrente tiene que esperar una cadena de procesos concurrentes que a su vez están esperando al primer proceso que hemos nombrado. Todas esas técnicas se pueden aplicar en Go y Go tiene primitivas del lenguaje que nos permiten plasmarlas de alguna manera. Bueno, hemos conversado sobre race condition, sobre atomicidad, sobre sincronización de acceso de memoria, deadlock, el live lock. El live lock es cuando tenemos procesos que están realizando operaciones concurrentes, pero estas operaciones no avanzan en el estado del programa. Entonces, claro, están todas las rutinas trabajando, pero el programa principal que está orquestando estas rutinas, por decirlo de alguna manera, no se ve modificado su estado y no avanza. Wow. Tenemos también la starvación. Es cuando un proceso no puede tener acceso a los recursos que necesita para hacer un trabajo y se los queda esperando. De esas dos no hacemos un ejemplo en código porque es más complejo. Ahí teníamos que escribir mucho código y para mantener el formato de esta conversación, lo nombramos, ¿no? Bueno, esas son algunas de las consideraciones que tenemos que tener cuando hacemos programación concurrente, amigos. Ténganlo presente. Las race condition, sincronización de acceso a memoria, el deadlock, ¿cuál se me queda? El live lock, el, la starvación, la atomicidad, ¿cierto? Son hartas cosas que tener en cuenta. Hay muchas cosas que pueden hacer que nuestros programas concurrentes resulten mal. Así que no es llegar y ponerle nomás, pues, estimado amigo. Tiene que haber una idea atrás de esto que estamos haciendo. Pero vamos de a poco, ¿cierto? Bueno, las bases de la concurrencia en Go son las primitivas que nos proporciona el lenguaje para poder trabajar con ellas. Las Go rutinas, que todos las conocemos, si es que han hecho el tour de Go, no nos detendremos mucho tiempo en ellas. Una Go rutina básicamente es la forma en que el runtime de Go ejecuta un fork del sistema, entendiendo un fork como un proceso mediante el cual
un proceso que existe, crea una copia exacta de sí mismo, y esta nueva copia se convierte en un proceso independiente y puede cargar un programa diferente y ejecutar un código distinto, ¿cierto? Ya eso, sistema operativo 101, pero bueno, avancemos. Eh, Go nos dice que cuando creemos Go rutinas, tratemos de sincronizarlas de alguna manera, garantizando que en algún momento esas Go rutinas vuelvan o devuelvan el dato de alguna manera. Ese punto donde vuelven o devuelven el dato de alguna forma, dentro de lo que es el sistema operativo se llama el fork join, el punto donde se une. Para eso, la técnica básica es sincronizar la corrutina padre con la corrutina hija. Y esto se puede hacer de varias formas. La forma más básica es con el paquete sync. Hagamos un poco de código. Escribir aquí. Eh, Disculpa Andrés, están ¿Sí? preguntando que lo último que tú dijiste es si se escribe estorbación. Lo estaba preguntando Diego. Ah, perdón, no me había fijado, lo voy a escribir aquí mismo. ¿Ya? Vale. Lo he leído, ¿saben qué? Lo he leído en español, aunque no me crean, como agotamiento por hambre, así tal cual, en algunos papers. Sí, sí, No sé las si lo han, traducciones si son han malas. visto, pero en papers, no en cualquier recurso que sea de internet, pero lo he leído así incluso. Pero bueno, sorry, no había escuchado. Vamos a crear una variable donde vamos a saludar. Y esta estructura ya me imagino que muchos, si no todos, ya la conocen. Nuestro querido white group o grupo de espera. Vamos a crear aquí una corrutina. Le vamos a decir que cuando termine su ejecución, indique que la corrutina está lista con la función, con el método don. Vamos a decirle que espere para que la corrutina termine su funcionamiento. Y aquí nos vamos a encontrar con algo muy parecido a los ejemplos anteriores, ¿cierto? Pero aquí ya estamos estableciendo algún tipo de sincronización. Si ejecutamos esto, welcome. ¿Por qué? Porque debido a que estamos indicando que esperaremos a que termine el funcionamiento, el flujo de la corrutina, esta alcanza a ejecutarse y a guardar el valor welcome dentro de la variable antes de imprimir. Entonces, resumiendo, white group del paquete sync es uno de los medios que Go nos provee para establecer la sincronización. Nos permite crear también puntos de unión de la corrutina donde ésta se sincroniza con la corrutina padre. Claro, porque espera que termine su funcionamiento y el área de memoria compartida, la variable grid, permite escribirla sin tener mayores problemas. Las corrutinas se ejecutan en el mismo espacio en el que fueron creadas. Lo podemos comprobar aquí mismo, donde tienen acceso a las variables que están direccionadas en el mismo ámbito. Y, por ejemplo, hiciéramos este experimento. Vamos a hacer este experimento. Vamos a hacerlo así. Bien.
numbers le puse, sí. Y esto será. ¿Qué pasará aquí? Tenemos un loop donde vamos a iterar sobre un slice de enteros del 1 al 3 nomás, para que alcancemos a ver lo que sale en la pantalla. En cada iteración vamos a levantar una corrutina que va a imprimir el número en cuestión. Y finalmente esperaremos a que todas las corrutinas terminen su trabajo. Veamos qué pasa. Wow. Esta es una advertencia. Ignorémosla por el momento. ¿Ya? Ignorémosla por el momento y concentrémonos en la salida del programa. Mira, 333. Y volvemos al punto que planteamos al principio. No podemos determinar en qué momento se va a ejecutar una corrutina y no podemos garantizar qué valor se va a imprimir. ¿Qué está pasando aquí? Las corrutinas se ejecutaron todas cuando numbers valía 3. No podemos garantizarlo. Volvemos, fíjate, volvemos al primer punto, a una race condition. ¿Cuál sería quizás la forma correcta de hacer esto? Si es que alguna vez nos enfrentamos con un patrón similar, sería pasar una copia, po. Pasar una copia del valor. Creo que con esto basta. Mira, ejecutemos a la corrutina, le pasamos como argumento la variable numbers. Entonces, cada corrutina va a tener su propia copia de la variable con el valor para cada iteración. Ejecutamos y me faltó aquí ponerle el tipo, si no me equivoco. Ahí sí parece. Y precisamente, no podemos garantizar el orden en que se ejecutan, pero al menos cada una, ahora que tiene su propia copia del valor de numbers en el momento en que se gatilló la corrutina, lo imprime correctamente. ¿Qué les parece? Volvemos una y otra vez al primer punto, la race condition y la sincronización del acceso a memoria. White group es una gran forma de esperar que termine un grupo de operaciones concurrentes, estimado. Pero no es la panacea. No, 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 no es la panacea. Eh, ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien? ¿O voy muy lento? De 10, por mí de 10, Andrés. No sé los chicos qué Sí, piensan. 10 de 10 también. ¿Sí? Ya. A veces del trabajo, cuando me toca hacer las capacitaciones, los niños me dicen que voy muy lento. Entonces, a veces me apuro un poquito pensando en eso. de que No, me no dicen. tienen paciencia, me parece. Son muy jóvenes, son muy jóvenes. Voy a escribir aquí un código. Imaginemos un problema, porque me gustaría que pensáramos en eh, 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 ¿a dónde quiero apuntar? Y depurándome tanto en esta pequeña introducción es el peligro de mirar en menos o no valorizar dentro de lo que corresponde la programación concurrente. Supongamos que tenemos un problema, tenemos que obtener un montón de datos y de ese montón de datos tenemos que buscar uno, ¿ya? Para simular eso, que puede ser, no sé, por datos que obtuve de una API, de una base de datos, etcétera. Voy a simularlo con un slice. Ya. Ahí tengo un slice de 10.000 elementos, ¿cierto? Voy a construir una función que busque un elemento en este slice. Voy a aplicar el algoritmo clásico, ¿cierto? La función que recibe al slice o al arreglo, que recibe, vamos a agregarle, explico el tiro que es esto, y el size. Que va a recibir esta función y va a devolver un entero. Esta función recibe al arreglo, al slice, recibe el tamaño del slice
el punto de inicio de búsqueda del slice y va a recibir el elemento que estoy buscando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque se me ocurrió, ya somos programadores capos nosotros. Pucha, voy a buscar el elemento desde adelante y desde atrás al mismo tiempo. Me junto al medio y si lo encuentro termino la iteración y si no lo encuentro cuando me junte al medio con los dos puntos que están buscando, es que no lo encontré, ¿no? Por eso el asunto del app. Entonces, el punto intermedio sería, claro, size menos offset, ¿cierto? Partido por 2 más el offset, claro. Y como estos son valores enteros, el resultado va a ser entero. J va a ser el size menos 1, porque va a ser el extremo derecho donde voy a empezar a buscar de atrás para adelante. Y va a ser el offset, indicando del extremo izquierdo de donde voy a empezar a buscar. Y en F voy a guardar el resultado que por defecto va a ser menos 1. Y voy a devolver el índice que el elemento que estoy buscando ocupa en el slice. Vamos a hacer una implementación piñufla, así súper rápida. Sí, n es igual a sub i, nf igual i, vea, chao, ¿cierto? Sí, n es igual a sub j, nf igual j, vea, chao. Sí, i es mayor que s, o j es menor que s, es que no lo encontré, que nos juntaba al medio de chao, y este debería ser mayor o igual. Y avanzo el i y disminuyo en j. Entonces ahí voy buscando al mismo tiempo de adelante para atrás y de atrás para adelante y nos juntamos al medio y si lo encontramos y si no devolvimos menos uno. Return F. Creo que no tengo algún error aquí. ¿Se me da algo? ¿Qué tengo de malo? Ah, el módulo. Me he construido un módulo. Está reclamando. No, tenés dos main.o, me parece. En... Es que este está en el directorio superior. Ah, tenés razón. A ver, Ah, ahí sí. tenía el ejemplo de exterior. Lo borramos, por si acaso, por si fuera eso. Total, el código que tenemos. Parece que fuera por el Sí, módulo, ¿cierto? sí, tiene la pinta. Ahí está. Y era, bueno, ya. Tenemos, entonces vamos a ejecutar, llamar aquí nuestra función, en index, dos puntos igual, la llamada search, le pasamos a ese, le decimos que vamos a buscar el último elemento para probar el caso más difícil, ¿cierto? De más trabajo, que parta desde el cero y que busque hasta len A, y esto sería menos uno, ¿cierto? O len, no, hasta len A, con eso está bien. Ya, ahí vamos a probar, si nos reclaman que era menos uno. Y fmt.println y no más. Entonces, si no cometí algún error grosero, esto debería devolvernos el 9999, porque en esa posición va a estar ese número, porque en Asus J estamos guardando J, ¿cierto? Si no cometí ningún error grosero, y parece que está correcto, ¿cierto? Pero no contento con eso, vamos a agregarle un benchmark, ya que la semana pasada aprendimos a hacer benchmark. Porque como programadores Go sabemos que la eficiencia es muy importante. Y creo que no tengo nada malo. Ah, y ya, entonces me voy a estar en este mismo código que está acá para hacer el benchmark. Aquí voy a decir que se resete el timer para que no considere el tiempo necesario para generar el slice, ¿cierto? Por y dos puntos igual, y dos puntos igual cero.
y menor o igual que B sub n, ¿cierto? Y más. Y este valor, como no me interesa, lo voy a desechar porque ya saben, tengo una idea de que funciona. Queremos ver cuánto consume. Y aquí creo que no me trajo el import. ¿Qué me reclama? Que estoy afuera, parece. Ahí sí. Había quedado el archivo fuera de la cartera. Bueno, entonces si no tengo ningún error grosero y ejecuto este benchmark, podemos ver que es bastante eficiente nuestra solución. Pues mira, 0,6 nanosegundos por operación dio la vuelta, ¿cuánto? ¿Millón? ¿1.000 millones de veces en menos de un segundo? ¡Wow! Oye, somos capos. Y llega el Rapidísimo. jefe y dice, rapidísimo, ¿cierto? Pero mira, llega el jefe y dice, oye, pero Go soporta concurrencia. Y si ya tienes una función que te busca de adelante para atrás y de atrás para adelante al mismo tiempo, ¿por qué no dividimos el slice en dos, la búsqueda en dos funciones y la metemos en una rutina y nos hacemos millonarios con esta idea, hacemos el algoritmo de búsqueda más rápido del mundo? Ya, pues lo hacemos. Perfecto. ¿Cuánto nos demoramos? Esto para meterlo en una rutina sería algo como punk. Si me demoro mucho o me voy por las ramas, avísenme, chiquillos. Siempre me reclaman los jóvenes del trabajo que a veces me extiendo mucho. Es que a ella me gusta el tema. Sí, va a volver lo mismo. No, mientras más extenso mejor, por lo menos para mí. Es Yo lo que, secundo, yo lo secundo también. Más se aprende. bueno, quizás esta no sea la mejor implementación, pero la vamos a usar por un asunto de sencillez. Ya, mira. Vamos a tener F1 y F2 para obtener los resultados de las dos rutinas que vamos a usar para buscar. Vamos a crear un grupo de espera, ¿cierto? Buenas prácticas, la sincronización de la acceso a memoria que hemos conversado. Somos programadores eficientes, no desperdiciamos recursos. Y inicializamos nuestra primera rutina. Indicamos se da la rutina por terminada y en F1 guardamos search, vamos a usar la misma función que construimos delante, el slice, que busque a n desde el cero, desde la posición cero hasta la posición ubicada en la mitad del slice, que la calculamos aquí, ¿cierto? Y vamos a llamar a una segunda corrutina que haga lo mismo, busque en el slice A al elemento n, pero desde la mitad hasta el final del slice. ¡Wow! ¿Cierto? Y si F1 es mayor que F2, quiere decir que F1 porque que F2 va a ser menos 1. Entonces ahí deberíamos devolver F1. Y de lo contrario, devolvemos F2. Vamos a ejecutar nuestra función aquí. Vamos a reemplazar la vieja y secuencial función search o secuencial por nuestra función con rutinas concurrentes search y go. Y vamos a ejecutar nuestro. ¿Qué tengo de malo aquí? Este ya no recibe el offset. Ahí. Porque se lo calcula ella misma acá. Ya. Entonces, si no he cometido ninguna cosa grosera y yo ejecuto esto, no lo encuentro. Debo haber hecho algo malo entre medio. ¿Qué puede estar malo? ¿Qué puede estar malo, estimados? Y miramos el código. Resolvamos entre todos por una carrera. A ver, vamos a ver. Estoy buscando en A, en 1999, hasta el tamaño total de A. ¿Qué puedo tener mal en mi super rutina con Go? F1 y F2 la estás declarando igual, ¿puede ser? Ahí Menos está, uno. mira, mira el error feo que tuve. Ah, ahí está. Mira el error feo. Ese ojo lo quiero tener. Quiero volver a ser joven. No, que uso anteojos yo. Ah, mire, ahí está la cosa. Y ahora funciona bien. Era eso. ¿Ya?
Pero como somos programadores expertos, vamos a hacer el benchmark también de esto, porque decimos a lo mejor el jefe está puro hablando tontera y quiero demostrarle que cuánto ganamos, cuánta velocidad, porque nos vamos a hacer millonarios con este algoritmo. Siento que se va a aplicar Eso. el caso de los albaniles del principio. Ah, Es lo que uf, siento, ¿eh? Capaz de veamos, error. veamos, pues, amigo mío. Voy a abrir aquí una pestañita al lado para registrar los valores y voy a volver a ejecutar el benchmark anterior de la función search secuencial para que podamos comparar los resultados, ¿ya? Era súper rápida. Y más encima no hacía alocaciones en memoria, no gastaba memoria. Excelente. Entonces nuestra función con gorrutinas concurrente, pucha, va a ser 10 veces más rápido. El jefe está feliz. Ya, ejecutémosla. Wow, wow. Mucho más lenta, ¿no? Increíble, ¿eh? Exacto, mira. Al menos en mi máquina, fíjate, 3000 nanosegundos por operación. Casi 6000 veces más lenta que la secuencial. Sí, Y más encima gasta más memoria. y recorrió menos. Exacto, estimado. Y cuando hacemos programación concurrente, no es llegar y pescar lo que ya existe y meterlo en una rutina, como lo acabamos de demostrar. Todo requiere un pensamiento, un diseño, un planteamiento. De no hacerlo así, estamos tentando la suerte. Y si nos vemos obligados porque la empresa, el trabajo nos lo exige, nuestra obligación como programadores es hacer el benchmark y demostrarlo. Y ahí el jefe ya se le fueron los sueños, no vamos a hacernos millonarios con el algoritmo, porque mira, y si el jefe empieza a alegar, ¿qué querés que le haga? Discute ir al benchmark, ahí está el número. A mí no me molesta. Lo importante y a lo que quería referirme es que la programación concurrente requiere un pensamiento de fondo, amigos, una consideración especial. No es llegar y meter las mismas funciones que teníamos de toda la vida. Van a haber casos en que sí se va a poder, pero no siempre. Y este pequeño experimento lo ha demostrado. Fíjate, casi 6000 veces de diferencia en el costo de velocidad y más encima gasta más memoria. Wow. ¿Qué les pareció el experimento? Ah, una locura, muy bueno. Wow. Ya. No, siguiente punto. Voy a tomar Mira, yo tenía pensado, hagamos un altito para conversar, nos organizamos, mira. Tenía pensado conversar con detenimiento sobre los mutex, sobre una construcción de lenguaje que se llama condiciones, sobre canales y sobre corrutinas. Sin embargo, llevamos casi una hora hablando. ¿Cómo vamos de tiempo? Conversemos, porque a lo mejor podríamos organizarnos en dividirlo en varias sesiones. Sí, Andrés, como en mi caso, como te decía, más como yo por mí sí iba hasta las 3 de la mañana, no hay drama, pero todos tienen sus tiempos. No sé, ahí Diego, Javi, Ronnie, Tommy, ¿qué opinan? A mí me gustaría dividirlo en sesiones, Dividirlo en sesiones. pero sí, sí. Parecen muy interesantes los temas, pero hacerlo en Por partes. lo, por lo Hasta menos acá lo dos. sigo igual, hasta acá lo estuve siguiendo, pero después se me hace que va a ser demasiada información. Por mi parte también sería bueno dividirlo en sesiones, aparte del tiempo, sino que también por el tipo de contenido para poder como digerirlo bien y ordenar después un poquito igual La los idea, pensamientos. ¿cierto? Sí, sí. Sí. Ahí Javi también iba a hablar, creo. Sí, por lo menos en dos veces estaría bueno dividir. Bárbaro. Ok, pues, si lo hacemos así, ningún problema. Eh, Voy a compartirles el código de los Playground para que los puedan jugar con ellos, de los ejemplos. Y el ejemplo que hicimos aquí con las funciones de búsqueda también lo voy a poner en un Playground, con la salvedad de que los benchmarks los voy a poner en el mismo Playground, ¿ya? Si ustedes lo arman después van a tener que separar en el archivo. Perfecto. Y se entiende que puede ser un poco pesado.
No, pero todo muy claro. Y aparte son temas complejos que no se suelen ver rápido. Así que nada, muy bueno. Y ya, mire, les cuento. Entonces, la siguiente sesión continuaríamos directamente conversando ya con más detención con los mutex, de la exclusión mutua que conversábamos delante, algunos ejemplos de cómo resolver problemas con ellos, la estructura esta que les contaba que se llama condition, que básicamente es establecer un punto de encuentro para las rutinas que están esperando un evento. Conversaríamos sobre los canales, que es lo que más me gusta del modelo de concurrencia en Go. Los canales, ya lo saben, bueno, ustedes deben saber, es una forma de compartir información entre corrutinas. Ahí hay harto ejemplo, hay harto que conversar en canales, porque para mí es lo mejor que tiene Go en lo que es su modelo de concurrencia. Y ver algunos ejemplos un poquito quizás más avanzados, pues, tal como lo hicimos ahora, donde explicamos el ejemplo este de la búsqueda con rutinas que fue un fiasco, pues, nunca, que fue hasta más cara y más lenta, pero se demostró con hechos, con benchmark. No hay problema. Me gustaría preguntarle, sí, que me dijeran qué puedo hacer para mejorar. Fui muy rápido, fui muy lento, me detuve mucho en cosas que a lo mejor no les interesaba tanto. ¿Cómo qué puedo hacer para mejorar estos conversatorios? Por mi parte, todo excelente, Andrés. No tengo ni A para decir de las clases de esta y de la anterior que tuvimos. Así que nada, mis felicitaciones y nada, son un excelente profesor. Sí, tranquilo, ¿no? Es algo que se pueda, o sea, baja la velocidad que esto exige, ¿viste? Porque no es un tema fácil y puede ser determinante a la hora de un buen desarrollo, ¿no es cierto? El resultado de un buen desarrollo. Tenés que verlo detenidamente, explicarlo detenidamente. eh, Así que está buena la velocidad, digamos, buena que está dando el tema. Ok, gracias. Al menos para mí, yo no trabajo en este momento eh, con Go, pero estoy aprendiendo ya hace 6 meses, viendo varios tutoriales, videos, etcétera. Así que para mí es una buena gimnasia. ¿Sí? Y bueno, Sí, bueno, por mi parte, así como dice Javi, también yo creo que la velocidad está súper bien. Yo que vengo de otro lenguaje y llevo un poco menos de un mes con Go, entendí yo creo que el 90% de los conceptos que tú explicaste ahora, Andrés, y eso al menos quiere decir que para mí está súper bien. y bueno. Y Ah, muchas gracias también por tu tiempo y por la dedicación que le has dado a esto. bueno. Había un compañero que había explicado aquí en la comunidad que había hecho un proyecto con GraphQL. Entonces yo sugiero que tratemos de impulsar a otros miembros de la comunidad que organicen estos conversatorios también y que narren su experiencia y que todos vayamos aprendiendo. Dale, dale. Voy a tratar de hablar con él a ver si se quiere sumar. Bueno, y en la semana le aviso cuándo podemos organizar una nueva sesión para continuar con concurrencia. Perfecto. Bueno, dale, sí, avísanos. Así seguimos con Buenísimo. Muchas gracias. Gracias por Atiende. participar y por haberme soportado. No, el placer es nuestro, Andrés. Mis felicitaciones. Ya, pues, amigo mío, Unos aplausos. que tengan muy buen fin de semana. Mucha suerte. Gracias, Que esté igualmente muy para todos bien. ustedes. Nos estamos hablando, gente. Bueno, Estamos hablando. Adiós. chau, Chao, chau. chao. Gracias, Andrés. Buen descanso.